Hola, buenas noches. Hoy día 29. Hoy parece que volvemos a nuestro horario más habitual. Mañana nos toca movilidad y hay que irse a dormir temprano. Hoy venimos de Madrid, además, día de esos con muchas cosas en la cabeza y vamos a intentar hacer un rápido resumen y una explicación de todo lo que ha pasado en el día. Muchas cosas, por cierto. Y vamos a empezar con dando palabras clave. Fíjense, todo lo que está pasando en el gobierno, todo lo que nos están diciendo, todos los mensajes que están transmitiendo, y quizá deberíamos quedarnos con una sola cosa, y es que el gobierno, la clave de todo esto es que no está bajando, ni ha bajado, ni parece va a bajar ningún impuesto. Fíjense que explica que dará dinero, que no sé qué, pero los impuestos, cosa que en el resto de Europa saben que se está bajando, aquí ni se tocan. Parece esa palabra tabú que no se puede manejar. Eso provoca situaciones curiosas, porque por ejemplo, esas peticiones de Yolanda Díaz, verán que hoy entramos directamente a todos los temas, demasiadas cosas como decimos, vamos un poco acelerados también, hay que decirlo. Eh, pues esas frases esa decisión del gobierno de la mano de Yolanda Díaz de prohibir los despidos y la respuesta contundente, ya era hora, señor Garamendi, si no deja despedir, que monte ella una empresa. Hombre, pues nos ha parecido hasta gracioso, señor Garamendi. Hombre, quizá lo que nos preocupa un poco es que no sabemos si por ignorancia, por desconocimiento, porque se ha dejado tomar el pelo, algunos ya veíamos que esto es así desde hace meses, señor Garamendi. Hombre, ¿hasta qué extremo debe haber llegado para tener que decir esto? ¿Que no lo había visto antes? ¿Que está delante de una persona que manipula la información, que no tiene ni puñetera idea de lo que es el trabajo, ni lo que es gestionar nada? ¿Y usted se da cuenta ahora que a ella le da igual todo mientras sea quedar bien? Además, con esa actitud, Yolanda Díaz, como saben, que iba a hacer una gira, parece el doble a veces de Sánchez. Hablaremos luego de esa decisión del gobierno de fulminar la filosofía. Recuerden, insistimos, la base de un país es la educación y la formación. Este gobierno hace unos años decía Sánchez que jamás pasaría eso y hoy la fulmina. Pasa lo mismo Yolanda Díaz, que un día dice una cosa, voy a hacer una gira a partir de abril con mi Volkswagen Golf, recuerden, aquel del 2013, 2014, 2015, y las mentiras son tan cortas que ya no la va a hacer. Suponemos, pensamos irónicamente por el precio de la gasolina, o suponemos porque realmente no hay nadie que la escuche fuera de los medios de comunicación prostituidos, porque esa parece la realidad. Estamos asistiendo a un doble rasero, por llamarlo de alguna manera, de lo que juegan a decir ellos y lo que es lo real. Podríamos decirlo así. Lo que dicen ellos, estamos haciendo trabajos maravillosos. Lo real, aquí no se toca ni un impuesto. Lo que dicen ellos, no vamos a dejar de despedir a nadie. Lo real, pasará. Lo real, Garamendi, monte usted una empresa. Nadie va a querer montar una empresa en este país. Y esta gente es suficientemente inconsciente para darse cuenta de que sin empresas no hay futuro. Luego, claro, hombre, puedes montar alguna empresa, plus ultra, que te llega una crisis y no cumples los mínimos que te exige el ministerio para invertir y te dan dinero. Pero fíjense, y aquí es donde encauzamos un poco el desarrollo del programa de hoy. No sé si sorprendentemente, pero cada vez uno que se inmiscuye más dentro del territorio de la política en este país se da cuenta, y no entramos en bondades o maldades, sino de mucha gente, que utilizamos una expresión que saben que a veces es un poco desagradable, muy mal follada en la política, pero muy mal follada porque se dan cuenta que no pueden competir con la gente y actúan de manera miserable, con actuaciones vergonzosas y lamentables. Tenemos el caso este que hemos comentado, el peritaje de Plus Ultra, que parece que es otra nueva irregularidad. Pero hay datos de fondo más importantes. España, seguramente no les va a sonar de nada al Greco. Les va a sonar obviamente al pintor, vamos a decirlo, pero no estamos hablando de él, sino el Grupo de Estados contra la Corrupción, que en un informe de hoy dice que España no ha cumplido ninguna de las 19 recomendaciones contra la corrupción que tenía el país encargadas. 19 ni una se ha cumplido. La mayoría referentes a altos cargos, referentes a estructuras del Estado. Y esto es lo que nos debe hacer un poco reflexionar a todos. Que hay como una sensación
no diremos la palabra choriceo, porque a veces no es choriceo, sino es mandanga, vamos a decirle así. Es decir, aquello de que algunos han llegado a ciertos lugares y quieren o vetan a todo aquello que no sea de lo suyo. Les importa poco los valores, les importa poco lo que aporten, les importa poco las cosas. Tenemos ministros que jamás han trabajado, tenemos ministros que jamás han gestionado una empresa, tenemos ministros que jamás han pagado una nómina. Claro que no saben otra cosa que hacer, simplemente por ignorancia, y creemos que se enfatiza, digamos, su rabia, su odio, su incapacidad, cuando se ven manifiestamente superados por las situaciones reales. Y entonces se encaprichan como aquellos niños pequeños. No se tocan los impuestos, porque eso es sagrado, es la línea roja. Y uno dice, hombre, señores, es lo que está haciendo toda Europa. Recuerden, no se toca la gasolina. ¡Pam! Huelga de transportistas, huelga no creada por las estructuras paralelas en las que vamos hablando muchos días, que son esas estructuras que a veces no parecen, pero sí que aparecen, que dependen exclusivamente de dinero público en buena parte. Hablamos sindicatos, hablamos medios de comunicación prostituidos, patronales, esta asociación de Lorenzo Amor, todos estos chiringuitos que en cualquier país decente es que nos escandalizaría solo verlo. Y es lo que sorprende, que en este país cosas extremadamente graves pues o no se ven o no se quieren ver. Y nosotros que confiamos en la justicia sabemos que está colapsado el sistema en muchas ocasiones y no da abasto para denunciar todas las cosas que hay que denunciar. Hoy hemos puesto un hilo esta noche en Twitter que creemos interesante sobre el tema, por ejemplo, del grupo mixto en el Congreso de los Diputados, un tema que a algunos ahora nos está tocando lidiar directamente a diario, donde hay 10 representantes, bueno, desde hoy hay 11, bueno, desde ayer técnicamente, aunque se ha comunicado oficialmente hoy, pero hay 11 representantes, una de Podemos que viene, como saben, del partido de Podemos y se ha incorporado al grupo mixto. Pues de estos 10 representantes hasta el día de hoy, para hacerse una idea, uno de Asturias, uno de Cantabria, dos de la CUP, los radicales independentistas catalanes, uno de Teruel, uno de Coalición Canaria por Santa Cruz y otro por Las Palmas, dos de Navarra y uno el señor Pablo Cambronero, que proviene del grupo de Ciudadanos. Pues hemos hecho un ejercicio, porque hay cosas que uno ve y se sorprende. Hemos visto cuántos votos tuvieron cada uno de ellos. Pues tenemos en la cúspide los tres que pasan de 80.000 votos por cada uno de sus diputados. Hablamos del de Asturias, de Pablo Cambronero y los miembros de la CUP. Luego tenemos el grupo que está intermedio, digamos, que se mueve entre casi 50.000, vamos a decirlo así, un poquito menos de 50.000 serían los navarros, sería Tenerife y sería Cantabria, y luego los que se quedan un poco, digamos, hacia atrás, vamos a decirlo de una manera así de clara, sería la otra parte de Canarias con apenas 47.000 votos, o Teruel, ¿saben? Aquel diputado de Teruel que tiene 19.000 votos. Hasta aquí uno dice, bueno, ¿y qué nos quiere explicar usted? Pues fíjense, cosas curiosas que pasan para que vean un poco el sistema de país que se está creando. Tenemos 10 diputados, como hemos dicho hasta el día de hoy, ¿vale? Uno solo, curiosamente, como hemos dicho, uno de los que más votos obtuvo, no ha tenido ni una sola portavocía ni portavocía adjunta. Aparte de que eso significa hablar en el Congreso, dirigir el grupo mixto, vamos a decirlo así, se le ha estado negando desde asesores, despachos, etcétera, etcétera, también significa pues unos ingresos extras de 1.800, más gastos de representación en el caso de portavocía de más de 1.000 euros, y lo mismo en el caso de adjunto de unos 1.000 y pico y un poco menos, sobre 800 euros mensuales, que se han repartido entre 9 diputados durante estos 12 últimos meses. Hagan sus números, y han negado totalmente al diputado Pablo Cambronero, que como saben lleva el tema de Congreso Escucha con nosotros en este caso, y que está llevando muchas veces lo que nosotros de concepto estamos explicando, que es saltarse estas estructuras paralelas que se han creado en este país e ir directamente a los ciudadanos para elevar sus peticiones, sus quejas, sus preguntas, lo que haga falta. En ese aspecto llevamos trabajando unos meses. Pues la realidad es que se le niega cualquier
actividad en el grupo mixto, hay pactos extraños. Nosotros desde aquí invitamos a todos los votantes del partidos estos que tienen un diputado, Asturias y Cantabria, que pregunten, quien les haya votado a sus diputados, cómo pactan con la CUP, aquellos que decían hijo de todo a los españoles, que tiraban de todo a la policía, que insultan a España a diario, pues pactan con ellos y les dan dinero. Sí, un diputado de Asturias, de Cantabria, los dos de Navarra, estos famosos, también, estos que luego se ponen escandalizados por lo de ETA y colaboran con los amigos de ETA en Cataluña, como si no pasara nada, todo por, según ellos, invocar que el señor Cambronero pues viene de otro partido, lo que ellos consideran transfugismo. Podríamos, vamos a decir, vale, podemos comprarlo, vamos a decirlo así. Pero claro, hoy viene una diputada de Podemos. Esto es fresco, esto es de hoy. Viene una diputada de Podemos, tránsfuga, según el argot que estamos hablando. Nosotros tenemos un concepto que vamos a explicar para nosotros lo que es transfugismo y lo que no es. Pues esta diputada de Podemos, tránsfuga, pues nada, a los 5 minutos de estar en el grupo mixto ya le ofrecen la portavocía de una comisión. Lo que no se ha ofrecido en 12 meses al diputado Pablo Cambronero, se lo ofrece a una diputada tránsfuga, con lo cual el argumento del transfugismo no cuela. Nosotros creemos aquí, y lo hemos estado comentando con diversas personas, ya no hablamos del ámbito jurídico, obviamente que esto tendrá sus repercusiones que tenga, pues estamos hablando de apropiación, en muchos casos creemos indebida de dinero por miembros de diputados, pero aquí la clave, y hay que decirlo con claridad, es que hay gente que incomoda. Porque algunos se han montado su chiringuito y les da igual pactar con el diablo, lo decimos con todo el respeto obviamente a la CUP, pero en el sentido político, aunque estén en las antípodas, nos gustaría que llevaran el señor de Cantabria, el señor de Asturias. Habría que recordárselo cada día en redes sociales, que llevaran a los miembros de la CUP a sus mítines Asturias cuando haya elecciones y Cantabria y que expliquen que son sus socios en el grupo mixto y que les facilitan tener más ingresos mensuales, porque puede ser muy divertido ver al votante de Asturias, Cantabria, o al de Navarra, o a los de Canarias, que sus diputados, que sus votos se están yendo para ayudar a gente como la CUP, o en este caso como radicales, obviamente, de Podemos. Pues el discurso se acaba con este supuesto transfugismo de la diputada de Podemos, que parece que no tiene el mismo trato que el diputado Pablo Cambronero. Y nosotros explicamos que entendemos que hay dos diferencias de transfugismo. Y esto a lo mejor es un discurso que hay gente que no acabará entendiendo o que no le gustará. Saben que aquí, en ese sentido, cada uno puede tener su opinión. Creemos que hay el transfugismo de aquel que se cambia por dinero, por motivos económicos, etcétera, etcétera, para tener algún tipo de beneficio, que creemos que debe ser castigado duramente, hay que decirlo así de claro, y tenemos el transfugismo de aquel que ve que lo que ha cambiado es su partido, y él sigue trabajando en lo que había apostado en su principio. En este caso, el diputado Cambronero, pues sigue apostando por acercar a los ciudadanos al Congreso, sigue apostando por preocuparse por los problemas de los ciudadanos, sigue apostando por lo que en teoría algunos pensamos, e incluso podríamos decir, creemos y apostamos por acercar el Congreso y saltarnos ese nivel, digamos, de estructuras paralelas donde siempre hemos colocado sindicatos, asociaciones, medios prostituidos, donde también podemos incluir a muchos diputados que han considerado que esa es su forma de vida, el dinero público, y que les da igual pactar con unos que con otros, les da igual una cosa que otra, porque ellos solo quieren vivir a costa de todos. Y luego cada uno tendrá sus ideas políticas, pero creo que nadie discutirá en este momento que lo que se exige a cualquier diputado es un mínimo de integridad y de sobre todo servicio a los ciudadanos. Cuando te encuentras que hay diputados que no están sirviendo a los ciudadanos, porque el que está más sirviendo ha presentado más iniciativas, más preguntas, un solo diputado que todo el resto del grupo mixto, pero no por uno o por dos, no, por cientos de diferencia. Es que tienen mucho trabajo, es que no sé qué. Perdón,
los lunes, al sol. Vamos a decirlo así claro, quien quiera lo entenderá. Y esa es la realidad que hay que explicar. Y a veces, cuando intentas cambiar las cosas, cuando intentas modificar las cosas, hay que hacerlo desde dentro. Nosotros nos gusta mucho aquello que se explicaba cuando se criticaba en su momento. Volvemos a las anécdotas de los que tengamos unos cuantos años, que en este programa, salvo algún junior, son la mayoría. Cuando se cambió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se criticaba a Gorbachev porque venía de dentro del sistema y él explicaba a posteriori que para hacer cambios, luego nos lo podemos creer o no, que supongo vivió muy bien hasta llegar a aquel momento, para hacer cambios había que estar dentro, porque desde dentro te das cuenta de las atrocidades, vamos a decir, que se cometen por gente que está en eso que se llamaba en aquel momento, no sabemos cómo decirlo, pero la estructura general, digamos, del régimen, y que no se movían bajo ningún concepto. Ya no entramos en el tema que hemos explicado, por eso los votos, de que por qué un diputado con 19.000 votos o un diputado con 40.000 votos, con la mitad que, por ejemplo, el diputado Pablo Cambronero, ¿por qué ese diputado pues tiene más atribuciones o sus votos valen más que los de otro diputado? Es una de esas luchas históricas que decimos que nosotros creemos que deberían acabar el día que los diputados, como modelo americano anglosajón, fueran elegidos por territorio. Oiga, usted tiene votos y usted representa su territorio, no representa al aire o al Espíritu Santo a su partido. El gran problema de este país es la estructura de partidos, porque la estructura de partidos envicia al sistema y provoca situaciones como estas que estamos viendo. Que unos pocos ocultos en esto del grupo mixto facilitan a radicales, en este caso independentistas, que nosotros saben que siempre hemos dicho lo mismo, tienen todo el derecho a estar en el Congreso, nadie lo va a negar, pero hombre, que un diputado de Cantabria, un diputado de Asturias, diputados de Navarra, diputados de Canarias, diputados de Teruel, se coaliguen para darles un sobresueldo, no sé, a mí me hace, como catalán, me hace un poco, no sé, estrechar la mirada, vamos a ser diplomáticos. Pero es la realidad que la gente debe conocer. Porque a veces el grupo mixto es ese grupo desconocido, al que todo el mundo ignora. Pero es un grupo, como se ha podido ver estos meses con el señor Pablo Cambronero, pues que puede tener actividad como cualquier diputado de esos que están sentados sin hacer nada al cabo del día. Porque los diputados deben estar para trabajar y deben estar para servir a los ciudadanos. Y cuando se acabe su periodo, pues se acaba y punto. Orgullosos de lo que se hace y orgullosos de lo que se puede hacer. Esa realidad parece que algunos lo desconocen y solo están, y algunos se molestará, para sacarse dinero que jamás hubieran conseguido en otra actividad que no fuera la política. Y eso es muy triste. Y eso es lo que nosotros denominamos estructuras paralelas del Estado, que no solo son los medios de comunicación, no solo son los sindicatos, las asociaciones, las patronales, también son ciertos diputados que aprovechan su posición para hacer extraños juegos malabares y lo peor, que pasan meses, meses y meses y a pesar de las quejas nadie se atreve a decir nada. Triste realidad que nos lleva a un tema fundamental que hoy se ha aprobado también, que es la supresión de la filosofía en el ESO y de la enseñanza cronológica de la historia. Es la educación de la muerte. Vamos a decirlo así. Un país sin educación, un país sin información, un país de analfabetos, pues ve situaciones como estas donde hay estructuras paralelas y no protesta, lo ven normal. No, que ese diputado era tránsfuga y le dices, coño, y el que viene ahora también le es y le han dado todo, pero seguro que es mala persona. O en este caso, alguno que diría, los de extrema izquierda, es que es policía, vamos a decirlo así, su profesión. Pues no, señores, esto no funciona así. Cuando hay educación y formación en un país, la gente tiene criterio.
Y luego podemos entrar en criterios políticos, etcétera, o no. Pero fíjense el concepto, y hay que centrarse mucho en esto de grupo mixto. El grupo mixto es un grupo donde van todos aquellos, entre comillas, desamparados. Aquellos que no tienen fuerza para tener grupo propio. Con lo cual se entiende que es un grupo no homogéneo, donde lo lógico es que corrieran los turnos y cada mes, por ejemplo, si se van rotando cada mes la puerta vacía, pues cada mes fuera uno diferente. Sería lo normal y lo lógico, porque ninguno tiene fuerza suficiente para ir de forma individual. Y no debería ser algo que se decidiera, sino algo que estuviera instaurado incluso en la propia normativa del Congreso. Que hubiera cierta rotación, porque imaginémonos que nos cae mal el representante mañana de Soria existe, por decir a alguien que podría estar en el Congreso. ¿Le vamos a dejar sin palabra? O al de otra provincia, uno que tuviera 2 diputados. O que mañana, que es un hipotético que se está barajando, desembarcaran en el grupo mixto 7 diputados de Podemos. Pues señores, se quedarían sin hablar los señores canarios, los señores navarros, el señor de Asturias, el señor de Cantabria, el señor de Teruel. Porque estos 7, más la diputada ya escrita, tendrían mayoría y decidirían lo que les da la gana. Y o se someten o no. Y claro, algunos entendemos que eso no sería un grupo mixto, eso sería un grupo tomado al grupo mixto. Otras que pensáramos que sería justicia poética, pero eso es otra historia. Y la realidad es que estamos en lo de siempre. Los diputados están para hacer un trabajo y lo que es importante es que los votantes sepan qué trabajo se hace y qué no trabajo se hace. Y nosotros pensamos que es importante y por eso lo queremos comunicar y lo hemos comunicado y lo vamos a seguir comunicando, que de 11, ahora, pero el referente es cuando eran 10, el 11 recordemos que ha sido de hoy, la diputada de Podemos, de esta ayer exactamente, con 10 diputados en 12 meses, solo uno jamás ha sido portavoz ni portavoz adjunto, jamás. Y han rotado cada mes. Insistimos, hagan sus números, cuántas plazas, si fuera este el tema, han salido en estos 12 meses, recordemos, solo se cuentan los meses de sesiones hábiles, pues estamos hablando de casi una veintena que se han repartido entre 9, repitiendo, y alguno incluso tripitiendo, mientras otros no se les ha ofrecido nada. Lo escudan en la dinámica de grupos, pero claro, la dinámica de grupos entendemos que está muy bien para un grupo homogéneo. Para un grupo heterogéneo como el grupo mixto parece que tiene cero sentido. Y creemos algunos que debería intervenir no la mesa en el sentido político, sino la mesa en el sentido institucional, de definir de una puñetera vez qué debe ser el grupo mixto y dónde debe servir el grupo mixto. Si debe servir para que amiguetes y amigotas se repartan el dinero público y las intervenciones, o debe servir para que todos los que estén en ese grupo tengan o puedan participar. Nosotros creemos que ese es el camino y esa es la opción y en eso vamos a reclamar. Obviamente, como decíamos, para todo eso hace falta nivel. Cuando, claro, te encuentras delante gente de estructuras paralelas, gente con una vida fuera de la política escasa o miserable, ¿entiendes? Que prácticamente las opciones son menores. Y cuando ves que el gobierno aprueba medidas como suprimir la filosofía o la enseñanza cronológica de la historia, pues casi te das con las manos en la cabeza y dices, Dios mío, ¿pero dónde estamos yendo? Esto parece un juego, un juego de mesa, prácticamente, un juego de manos, perdón, al lado de lo que podría pasar de aquí 10 años con estos temas. Así se empieza la corrupción, que como dice el Grupo Greco, en España existe, y lo peor, nadie implanta medidas a pesar de las recomendaciones existentes. Porque al final funciona mucho lo del engaño y la mentira en este gobierno, es algo que llevamos repitiendo mucho tiempo, y hoy parece que se ha dado cuenta, Feijóo, que tampoco entre nosotros. Saben que tenemos una opinión de su gobierno en Galicia bastante positiva. No, cada uno puede opinar lo que le da la gana, obviamente, pero nosotros la opinión que tenemos, y creo que es manifiesta, que así lo hemos expresado, pero claro, que a estas alturas dice que Sánchez le ha engañado a su cara, que se ha dado cuenta que Sánchez le ha engañado a su cara, por el tema que se estaba hablando de aprobar conjuntamente presupuestos y que no va a haber ningún tipo de aprobación. Dices, coño,
Alberto Núñez, fijo, ¿dónde cojones has estado estos años? ¿O estabas tan centrado en Galicia que no te has dado cuenta que estaba engañando sistemáticamente al país? Y a veces pensamos algunos que cuando uno ofrece liderazgo, los que tiene que tener primero de todo, cuando uno quiere ofrecer liderazgo, es ofrecer consistencia. Y claro, si te la meten doblada y no te enteras, hombre, pues parece que consistencia no ofreces mucha. Está creando ahora, como hemos comentado en el día de hoy, la mañana de hoy, la oficina del presidente, por cierto, algo muy parecido a eso que hemos nosotros instaurado, llamada la oficina del diputado Cambronero, pero bueno, cada uno puede copiar lo que sea, que nos parece una idea buena, porque al final lo importante es cómo implementas las ideas, donde parece que quiere un poco separar la parte de asesoría, vamos a decirlo así, de la parte más política. Algunos creemos que eso es válido, porque algunos pensamos que los buenos asesores no son los cargos políticos, sino es la gente pues que tiene vida y experiencia y que te puede explicar las cosas de una manera diferente a la gente que solo ha sabido vivir del partido y que no tiene los pies en el suelo. Frase, los pies en el suelo, que nos gusta remarcar mucho porque creemos que es importante en la vida de cada uno, pero que en la política actual se convierte en algo, casi podríamos decir, trascendental. Como íbamos al último tema del día, de este día un poco intenso, pues parece que Rusia empieza a retirarse de Ucrania. Hay algunos que dicen que esto es un truco. Recuerden, al principio hay que ir con ojo con todo esto, cuando decían que hacíamos maniobras y nos íbamos y luego invadieron Ucrania. Sí que hay una derivada que implica a España y implica un poco vamos a decirlo, el poco aprecio que existe internacional o el poco respeto que se nos tiene fuera de nuestras fronteras. Zelensky, según parece, va a intervenir en día 5, 6 o 7, todavía no está definido el día, en el Congreso, por videoconferencia obviamente. Y saben, va a ser el 11 Parlamento, perdón, el 12, si no nos equivocamos. Lo ha hecho antes en 11 parlamentos que en el español. Imagínense ustedes, no es que seamos los segundos, los terceros, los cuartos de Europa, no, los 12. Ojo, los 12. Imagínense el interés que debe tener Zelensky en el Parlamento español, de pensar, ¿para qué? Y uno se da cuenta de una cosa fundamental, que un poco entronca con todo lo que hemos hablado, y es que cuando uno está dentro, se da cuenta de que hay muchos diputados que desconocen no solo qué es la vida, obviamente, en muchos casos, sino desconocen todas las posibilidades de cosas que pueden hacer y que deberían hacer, que están tan ceñidos a no desmarcarse del partido, a no salir del corsé que tienen, que son capaces de decir a un día y ve otro día. Y eso de cara afuera, pues da lo que da, que cualquier analista internacional o cualquier miembro consular, por decir algo, de elementos que conocemos, pues sabe que el Parlamento, en el Congreso español, pues los diputados, da igual, porque lo que pinta son los grupos. Y creemos algunos que si hay 350 diputados, deben ser 350 personas con ideas propias, aunque luego estén vinculados a un grupo, pero que defiendan o bien un territorio o bien alguna cosa concreta y que trabajen por ello. Porque si no, al final, vuelve a suceder lo que decimos. Cosas que algunos creemos que deberían ser habituales, como esto de la oficina del diputado Cambronero, todas estas acciones que vamos haciendo desde hace unos meses con los recursos que tenemos, pues parece que seamos marcianos nosotros. Y la realidad, no lo olviden, que los marcianos seguramente es el resto. Y todo, insistimos, viene de esa filosofía que nosotros pensamos y asumimos importante ya en este canal y también en otros ámbitos, de que estamos en un momento de la sociedad de la información donde lo importante es que la velocidad de la información es tan grande que los intermediarios, en este caso sindicatos, por no citarlo siempre, medios de comunicación, etcétera, etcétera, deben desaparecer. Y en ese grupo, hemos dicho, hay muchos políticos, pero sobre todo hay muchos grupos y partidos políticos. Creemos algunos que obviamente los diputados deben de tener más fuerza de la que tienen, deben de salir del huevo en muchas ocasiones, deben convertirse en eso tan, a lo mejor alguno lo ve muy peliculero, pero en las películas, la oficina del congresista John Smith, la oficina del congresista Michael, yo que sé qué, iba a decir J. Fox, pero ese es un actor, como quieran llamarle, o de Claudio Pérez, que ellos pueden decidir, y ellos, mucha gente está interesado
en contactar con ellos porque saben que están para solucionar problemas y para ayudar a la gente, mejor o peor, que luego hay de todo, como dirían en la viña del Señor. Pero en esa filosofía hay que basarse. Y para que eso tenga recorrido, no hay nada mejor que dotar de educación al país. Todo lo contrario que está haciendo este gobierno y todo lo contrario de las políticas que estamos viendo. Mañana decimos tenemos movilidad, 3 programas. Creemos que lo vamos a hacer. Vamos a ver, porque tenemos una movilidad de esas largas. Tenemos movilidad mañana pasado, hasta el lunes noche me parece. Pero creemos que vamos a seguir con la programación. Vamos a intentarlo. Como siempre, el patio del canal, la transferencia. Y como siempre decimos, seguimos.